Era solo otra mañana gris y lenta en el corazón de Washington, D.C., donde las torres de cristal raspaban las nubes bajas y la ambición se movía más rápido que el tráfico, una ciudad donde el aire olía a hormigón húmedo, café expreso y una silenciosa desesperación oculta bajo elegantes trajes y zapatos de charol. Y entre todos los destellos de estatus y el silencio de superioridad, se encontraba un hombre que nadie veía jamás, un anciano parcacoches japonés con una chaqueta azul marino, salpicada de lluvia, su placa de identificación descolorida hacía tiempo, la espalda ligeramente encorvada por algo más que el tiempo, apostado fuera de la entrada cromada pulida de la sede de Kessler-Tetz, sosteniendo un portapapeles maltratado y ajustando conos de tráfico naranjas con la gracia de quien coloca ofrendas en un altar, cada uno de sus movimientos lentos, intencionales e inadvertidos por la marea de jóvenes que pasaban corriendo a su lado cada día, con los ojos pegados a los teléfonos, las bocas derramando jerga empresarial y chistes internos mientras su presencia se mezclaba con el ruido blanco de la ciudad. Hasta esa mañana, cuando un grupo de jóvenes empleados, recién llegados de escuela de negocios, llenos de cafeína y fanfarronería de startup, acurrucados bajo el toldo delantero para esquivar la llovizna, uno de ellos señalando con una sonrisa burlona al anciano que arrastraba conos por un charco poco profundo, murmurando el tipo se mueve como Windows 95, que provocó una oleada de risas, mientras que otra sacó su teléfono y comenzó a filmarlo con el tipo de crueldad alegre que es fácil cuando crees que el mundo existe para servirte, llamándolo Paps y burlándose de la forma en que se estabilizó contra el capó de un auto como si el viento fuera a derribarlo, y mientras reían y susurraban, el anciano no dijo nada. Simplemente volvió a ajustar un cono, con la mano temblorosa, la lluvia empapando las mangas de su chaqueta demasiado delgada, el tipo de hombre que la mayoría olvidaría antes del almuerzo, hasta las 9:02 de la mañana, cuando el ritmo de la ciudad se abrió de golpe cuando un elegante todoterreno negro se detuvo en la acera, su motor silencioso pero su presencia ruidosa, atrayendo miradas curiosas desde detrás del cristal del vestíbulo. Luego un silencio absoluto cuando se abrió la puerta trasera y salió una figura alta con uniforme militar estadounidense, medallas relucientes como soles capturados, 4 estrellas plateadas. Reluciendo en cada hombro, un hombre que caminaba no con arrogancia sino con un propósito absoluto, pisando con precisión mientras pasaba junto a los atónitos guardias de seguridad y los espectadores confundidos, no hacia el director ejecutivo, no hacia las puertas, sino hacia el anciano que ajustaba conos bajo la lluvia, y luego, en un movimiento que cortó el aire como una espada a través de papel, se detuvo, juntó los talones, levantó la mano derecha y realizó un saludo tan brusco y deliberado que incluso el tráfico pareció detenerse. Todas las miradas en el vestíbulo se abrieron de par en par, las conversaciones murieron en el aire, las tazas de café bajaron, los teléfonos cayeron, las mandíbulas se abrieron de par en par mientras el hombre del que se habían burlado, esta figura tranquila con una gorra empapada, se giró lentamente. Vio el saludo y lo devolvió con una mano temblorosa y el tipo de dignidad que envolvía el alma, y luego vino la voz, lo suficientemente fuerte como para cortar a través de la piedra. «Permiso para acercarse, sargento mayor». «Mi padre sirvió con usted durante la operación Inundación de Hierro», dijo el general con tono reverente. Cuando el anciano asintió, el oficial se acercó y se quedó a escasos centímetros. Dijo que si alguna vez me encontraba con el hombre que lo sacó de ese valle, debía saludar primero y hablar después. Y la lluvia que una vez se había burlado del anciano ahora parecía más un aplauso, mientras el joven personal tras el cristal miraba como si estuviera viendo a través del tiempo, dándose cuenta demasiado tarde de que se habían reído de un monumento viviente, de un hombre que había caminado a través del fuego y luego había pasado en silencio sus últimos años custodiando las puertas de un edificio que no lo merecía, y el general continuó. «Salvaste 42 vidas cuando se cayó la comunicación. Mi padre nunca lo olvidó. Conservó tu foto. Te llamó el hombre más valiente que jamás conoció, y el anciano, el sargento maestro Watanabe, simplemente respondió, «Teniente Brice». Esbozó una pequeña sonrisa curtida, de esas que solo aparecen tras años de silencio. «Has crecido». Y con eso, el oficial asintió, puso una mano suavemente sobre el hombro del sargento y dijo, «Te hemos estado buscando. No perteneces aquí». El atónito vestíbulo de Kessler-Tetz permaneció paralizado mientras los dos hombres se giraban para irse y se dirigían al vehículo. Los mismos miembros del personal que se habían burlado de él ahora agarraban sus cafés con los nudillos blancos de vergüenza. La mujer que lo había llamado Campo de Roth se mordió el labio con tanta fuerza que sangró. El portero se ajustó la corbata como para disculparse en silencio.
La becaria que había grabado el vídeo de la burla lo borró discretamente de su teléfono mientras se cerraba la puerta del todoterreno. El general se sentó. No sabes las batallas que ya ha ganado. Un silencioso ajuste de cuentas había comenzado dentro de la torre. Durante años, Watanabe había trabajado bajo contrato con una empresa de logística externa, asignado al taller de Kesslertech como proveedor. Nunca figuraba en el directorio de la empresa. Nunca lo invitaban a eventos o reuniones navideñas. Nunca se le había asignado otro título que no fuera personal de estacionamiento. Sin embargo, de alguna manera, durante todos esos años, nunca había faltado al trabajo, ni por nieve, ni por enfermedad, ni por ausencia familiar, ni una sola vez. La verdad empezó a revelarse, no por recursos humanos. ¿Y esa cojera? Continuó. Nunca preguntaron, pero él es la razón por la que 2 de mis tíos vinieron a casa. Y cuando se hizo el silencio en la sala, añadió, «Esa cojera es de Kesan». Luego se fue, dejando atrás un eco de la historia del que nadie en el edificio podría reírse jamás. Para el mediodía, el director ejecutivo, el señor Lawson, un hombre refinado de cabello entrecano y un patrimonio neto de más de $80 millones, había llamado al director de instalaciones ilegal a su oficina, donde reprodujo la grabación del saludo del general 4 veces seguidas sin decir una palabra. Luego, se inclinó hacia adelante y dijo, «Consígame todo. Sus registros, su familia, la autorización militar. No me importa lo clasificado que sea. Quiero saber quién demonios teníamos parado afuera de nuestro edificio bajo la lluvia mientras todos tomábamos café con leche y nos comportábamos como dioses». Y en menos de una hora, habían rastreado fragmentos del historial de Watanabe que los dejaron atónitos. 2 corazones púrpuras, una estrella de bronce por heroísmo en Vietnam, despliegue de operaciones especiales bajo el MACSO y una condecoración clasificada firmada por un presidente, con detalles tachados. Su única línea visible decía, «Por conducta extraordinaria al servicio de los hombres y la patria», e incluso el Pentágono, cuando se le llamó, confirmó su identidad y estatus como sargento maestro retirado con confidencialidad operativa otorgada de por vida, una frase que hizo palidecer al equipo legal de la compañía. Pero la pregunta ahora no era qué había hecho él, sino que habían hecho, o mejor dicho, dejado de hacer. Este hombre había custodiado tanques y bases de operaciones avanzadas con un clima mucho peor que la llovizna de Washington D.C., y lo habían tenido recogiendo recibos de estacionamiento y bolsas de basura en silencio, mientras adolescentes con títulos en finanzas lo filmaban para obtener contenido. Así que, cuando el director ejecutivo convocó una reunión general de emergencia a las 3 de la tarde, todo el edificio se apiñó en el atrio, sin saber si estaban a punto de ser despedidos, demandados o cancelados. Cuando Lawson subió al podio y reprodujo el vídeo, ahora viral, una vez más, nadie pudo mirarlo a los ojos. Dejó que el silencio se extendiera como una sentencia y luego dijo, «Todos le fallamos a este hombre». Después, miró a su alrededor, becarios, vicepresidentes senior, recepcionistas y jefes de tecnología, y dijo, «No era invisible». Les contó lo que Watanabe había hecho, quién había sido y cómo ninguno de ellos se les había ocurrido preguntar. Simplemente nos negamos a verlo. Y por primera vez en la historia de la empresa, nadie tuvo una réplica, nadie levantó la mano y nadie. Uno aplaudió, no porque no les importara, sino porque les habían quitado la ilusión de que la decencia era automática. No lo era, y ahora tenían pruebas. En las horas siguientes, comenzó un cambio. El equipo de marketing propuso una campaña para honrar a los veteranos en el ámbito laboral, pero Lawson la desestimó. «Esto no son relaciones públicas. Es personal», dijo, y en su lugar, contactó con el general que lo había visitado, solicitando hablar con Watanabe en persona, no como empleador, sino como hombre. Cuando el general respondió que Watanabe estaba considerando retirarse en un lugar tranquilo, Lawson insistió en una última reunión, no para disculparse, porque ninguna disculpa bastaría, sino para ofrecer algo más, un homenaje y un ajuste de cuentas. Esa noche, se encargó una placa conmemorativa, que se colocaría permanentemente en la entrada principal de la sede global de Kesslertech, grabada con las palabras, «En honor al sargento mayor Tomohiro Watanabe, quien sirvió con silencio, dignidad y más coraje del que jamás mereceremos». Y en el monitor de seguridad cerca del estacionamiento, un nuevo protocolo fue implementado al anochecer. Cada turno de la mañana comenzaría con un momento de silencio, no un ritual forzado, sino un recordatorio de que el respeto no se debe a los títulos o trajes, sino a las vidas vividas en plenitud antes de que lleguemos.
Habían pasado 3 días desde el saludo que había destrozado la burbuja de cristal de arrogancia de Kesslertech, y aunque la lluvia se había secado y el vestíbulo ahora resonaba con una especie de silencio reverente, era como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo o alguien regresara. Pero el anciano se había ido. Se había desvanecido tan rápido como había aparecido en su conciencia, y en su ausencia la compañía se sentía extrañamente vacía, como una máquina que carece de su mecanismo más silencioso pero más vital. Y así, cuando el guardia de seguridad entró en la oficina del director ejecutivo a las 8:12 de la mañana del cuarto día y dijo: «Señor, ha vuelto». Lawson dejó caer su café a medio sorbo, bajó corriendo las escaleras y lo vio, no de uniforme, ni con la ropa mojada por la lluvia, sino con un traje negro impecable con gemelos de plata, de pie bajo la bandera de la compañía como si siempre le hubiera pertenecido, flanqueado por 2 marines con uniforme azul y un asistente civil que se presentó como la teniente Mei Tanaka, inteligencia retirada, ahora enlace para los asuntos posteriores al servicio de Watanabe. Y cuando habló, su voz tenía la gravedad de los archivos clasificados y los camaradas caídos. El señor Watanabe ha accedido a hablar, pero solo una vez y solo con su gente. No con la prensa. Con la junta, no. Lawson asintió. En 20 minutos, cada piso se vació en el auditorio. No por orden, sino por instinto, como la gravedad atrayendo a todos hacia el hombre al que una vez habían mirado, y cuando Watanabe subió al escenario, nadie aplaudió, no por falta de respeto, sino por algo más pesado: asombro, culpa, reverencia. Miró a la multitud, con ojos ni enojados ni suaves, y después de una pausa que podría haber roto montañas, dijo: «Tenía 19 años cuando me dieron un rifle y me dijeron que marchara. Lo hice. Sangré. Hermanos fueron enterrados por mí. Regresé a casa a un país que vio mi piel primero, y mis cicatrices nunca, y el silencio en la sala se profundizó, denso como la niebla. Así que desaparecí. Encontré trabajo donde nadie haría preguntas, donde nadie me recordaría. Estuve aquí durante años. Vi a sus perros saltar de Teslas y a sus hijos desarrollarse en esos cochecitos. Sonreí. Ustedes rieron. Además, los dejé. No quería ser recordado por la guerra, no por ser débil. Quería la paz». Y alguien en la parte de atrás contuvo un sollozo, tal vez la misma joven que se había burlado de él, tal vez no, no importaba, porque cuando Watanabe continuó, su voz no tembló. «Me hiciste invisible, pero elegí perdonarte en el momento en que apartaste la mirada», y una ola de vergüenza y humildad irrumpió en la multitud como una marea. Hombres adultos parpadeando para contener las lágrimas, analistas jóvenes aferrándose a cada palabra como si fuera una escritura, la directora de operaciones tirando de su brazalete con tanta fuerza que su muñeca se puso roja. Y entonces hizo algo inesperado. Sonrió, cálido y profundo, como un amanecer a través de la niebla, y dijo: «Pero no volví a pedir disculpas. Vine a decirte una cosa, aún puedes cambiar». Las palabras impactaron como un trueno. El respeto no se trata de banderas ni uniformes. Implica observar completamente la persona que tienes frente a ti, claramente, incluso cuando no tiene nada más que demostrar. Después de eso, se giró, saludó con la cabeza a Lawson, quien parecía haber crecido 10 años en 3 días, y comenzó a retirarse del escenario. Sin embargo, toda la sala permaneció en silencio, con las manos a los costados y la espalda recta, y al pasar por cada fila, incluso los ejecutivos inclinaron la cabeza. Ninguno pudo mirarla a los ojos hasta que se detuvo en la puerta del vestíbulo, se dio la vuelta y dijo: «Estabas ciego, pero ahora estás aprendiendo a ver. No te detengas». Al día siguiente, la historia de Watanabe saltó a la radio nacional, no por un escándalo ni un comunicado de prensa, sino porque un joven becario de informática, que había grabado discretamente su discurso con manos temblorosas, publicó una sola cita del evento: «Vieron mi piel antes de ver mis cicatrices. Los perdoné de todos modos». Se hizo viral en menos de 6 horas. El Pentágono publicó un comunicado oficial en honor a los años de servicio no reconocidos de Watanabe. Un senador escribió sobre la dignidad en un tuit. Sin embargo, Watanabe no leyó nada. Ya había vuelto a salir de Washington D.C., esta vez con la tranquilidad en el bolsillo, rumbo a un pueblo costero en la ladera de una montaña, donde nadie le volvería a pedir que demostrara quién era. Pero Kesslertech había cambiado, y nunca volvería a ser como antes. En los días posteriores a la silenciosa partida del sargento maestro Watanabe de Washington D.C., Kesslertech se convirtió en el epicentro de una onda expansiva que se extendió mucho más allá de los suelos pulidos y las proyecciones trimestrales. Su discurso, crudo e improvisado,
Había encendido un fuego que se extendió por la capital con la implacable fuerza de la verdad. Veteranos, a menudo ignorados, salieron a la luz desde detrás de las cortinas de la ciudad. Guardias de seguridad, repartidores, asistentes de autobús, incluso un conserje de un bufete de abogados vecino. Todos contaban sus historias ahora con un coraje tembloroso, inspirados por un hombre que había convertido la humillación en historia y se había marchado con una dignidad más pesada que cualquier título. Y mientras los medios de comunicación abundaban, el mundo interno de la empresa se transformaba tectónicamente bajo su imagen pública. Recursos humanos se vio inundado de solicitudes para reevaluar despidos anteriores. La Junta inició una auditoría ética de emergencia y un memorando interno del propio Lawson declaró que la empresa ya no subcontrataría a puestos de nivel inferior sin verificar los antecedentes, el rango y el servicio. No fue una decisión de relaciones públicas y todos lo sabían. No se invitó a equipos de cámara, ni se colocaron logotipos de marcas en los programas de apoyo veteranos, porque por primera vez se trataba de algo real. Sin embargo, en medio de toda esta reforma, redención y ajustes de cuentas, ocurrió algo inesperado. Una carta cifrada llegó al escritorio del director ejecutivo Lawson, entregada en mano no por mensajero ni dron, sino por un hombre con un abrigo de lana gris y profundas cicatrices en la mejilla izquierda, que no ofreció su nombre. Solo una mirada a la cámara de seguridad y un firme «Esto es para él», y luego desapareció en un taxi negro antes de que nadie pudiera hacer preguntas. Y dentro del sobre no había ninguna amenaza, ninguna reclamación legal, ninguna medalla, sino una sola hoja de papel, ligeramente amarillenta por el tiempo, con el membrete de una unidad de operaciones especiales disuelta hacía tiempo, y al final, un nombre que Lawson no reconoció pero sabía que había oído susurrar en el archivo de Watanabe. El teniente coronel Harold Howe Brenner, y garabateadas en tinta gruesa estaban las palabras: «Si el viejo fantasma alguna vez habla otra vez, dile que el chico logró salir». Eso es todo. Lawson miró la nota durante casi una hora y luego se le envió a Mano Tanaka, quien la retransmitió a la dirección de la cabaña de Watanabe en la costa, sin estar seguro de lo que significaba, hasta que, solo 2 días después, el propio Watanabe regresó a Washington D.C., no en silencio esta vez, sino con la tranquila intención de un hombre listo para terminar un capítulo que había dejado abierto durante mucho tiempo, y esta vez no fue escoltado por oficiales militares o ayudantes. Vino solo, vestido con la misma chaqueta desgastada por la lluvia de siempre, y cuando entró de nuevo en el edificio, éste se abrió para él como una marea que reconoce su luna. Preguntó por Lawson. Lo acompañaron a su oficina. Después de sentarse al otro lado de la mesa, dijo: «¿El chico logró salir?» Lawson asintió lentamente. «Sí, al parecer está vivo. Él también envió esto». Le entregó la carta a Watanabe. El anciano la tomó. Miró el nombre como si fuera un fantasma que se aferraba a la memoria y susurró: «Harold Brenner, lo perdimos en Laos. Pensamos...». No completó la frase. Su mano se tensó alrededor del papel. Después, le dijo algo inesperado a Lawson: «Tienes que conocerlo». «No a mí, a ti. Porque si ese chico sobrevivió, la historia no es solo mía». Un vehículo privado llegó a un centro de rehabilitación a 40 minutos de la ciudad esa noche. Lawson estaba dentro, con el corazón latiéndole con fuerza, escoltado por Tanaka. Y esperando en la terraza del jardín, un hombre de unos 60 años con una pierna protésica y el rostro medio quemado por el tiempo, de pie con un bastón, sonriendo con sus ojos dañados. «Así que tú eres quien empleó al fantasma», dijo. Lawson asintió, pero no pudo hablar. El hombre permaneció sentado. «Él me salvó. Cuando todo se derrumbó, cuando estábamos rodeados por el barro y los gritos no paraban, me sacó a rastras, bajo fuego enemigo. Tenía 17 años. Todavía lo oigo decir: un paso más, soldado. Uno más». Y entonces se le quebró la voz. Di ese paso, y viví. Gracias a él. Y gracias a él, tuve un hijo. Ese hijo ahora está en la universidad. Mi hijo no conoce la guerra. Gracias a Watanabe. Lawson no abrió los ojos. El peso de lo que eso significaba era casi insoportable. «Iba a darle una placa», susurró Lawson. El soldado rió. «No necesita una placa. Necesita saber que le devolvió el mundo a gente como yo». Y en ese momento, Lawson se dio cuenta de que no se trataba solo de una historia corporativa, ni de un momento de vergüenza pública convertida en justicia viral. Se trataba de vidas destrozadas y reconstruidas silenciosamente tras el velo de la sociedad, de fantasmas en estacionamientos y leyendas empujando carritos de compra.
del heroísmo silencioso que no vemos porque estamos acostumbrados a buscar trajes y focos. Y cuando Watanabe regresó al día siguiente, no para quedarse, sino para observar desde un rincón tranquilo cómo la compañía presentaba una iniciativa de contratación para veteranos que llevaba su nombre, no para hablar, sino para escuchar, sonrió la nueva pancarta, una que no mostraba su rostro, sino que solo tenía una línea. Vean al hombre. Antes del uniforme. Antes de las cicatrices. Y por primera vez en años, sus ojos se llenaron de lágrimas no de dolor, sino de paz. La ceremonia se programó para el primer domingo de octubre, y el aire de Washington DC contenía esa quietud fresca y dorada de una ciudad que se prepara para el invierno, como si incluso el clima comprendiera la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. En el corazón de la entrada recién renovada de Kesertech se alzaba un modesto monumento de piedra, liso granito negro con las palabras grabadas: a lo invisible, a lo perdurable. Sargento Mayor Tomohiro Watanabe. Pareciste, serviste, permaneciste. A su alrededor, las sillas estaban dispuestas en silenciosa simetría, filas de personal, personal militar, prensa local, veteranos de todas las décadas, incluso familias con banderas plegadas en sus manos, todos reunidos no por obligación sino por reverencia, y en medio de esto, el propio Watanabe permanecía en silencio bajo un árbol, lejos de las cámaras y la ceremonia, con el mismo reloj que había usado desde 1967, su esfera agrietada un recordatorio de días medidos en segundos, no en celebraciones. No había planeado hablar, ni siquiera había querido asistir, pero Lawson le había escrito personalmente: nos diste más que un momento. Estos somos nosotros tratando de devolver algo, aunque sea pequeño. Así que había venido, no por sí mismo, sino por los demás. Aquellos que nunca recibieron un saludo, nunca tuvieron una segunda oportunidad. Y mientras comenzaban los discursos, respetuosos y breves, mientras directores ejecutivos, senadores y generales lo elogiaban con un lenguaje grandilocuente y honesto, mantuvo las manos en los bolsillos del abrigo, la mirada baja, hasta que una suave voz a sus espaldas dijo: «Dijeron que podría encontrarte aquí, papá». La palabra resonó como un trueno en un bosque inmóvil. Se giró lentamente, como si temiera que el viento se llevara al momento, y allí estaba ella, una mujer de casi 40 años, con el pelo recogido hacia atrás, ojos idénticos a los suyos, afilados, castaños, indescifrables, y en sus manos sostenía una sola foto, amarillenta por los bordes. Un joven uniformado con una niña en brazos frente a un cartel metálico de un cuartel que decía Okinawa, 1978. Watanabe contuvo la respiración antes de poder hablar. «Aiko», susurró, y ella asintió con voz temblorosa. «No estaba segura de si lo recordarías, pero yo nunca lo olvidé». Y de repente, el pasado se resquebrajó como una falla, porque Aiko había nacido durante su último despliegue en Japón, fruto de un matrimonio breve y discreto que se disolvió tras su nuevo despliegue, envuelto en operaciones encubiertas tan secretas que ni siquiera correo podía llegarle. Y cuando regresó, ella ya no estaba. Su madre se volvió a casar, se mudó a Estados Unidos, y Watanabe, destrozado por el combate y la burocracia, nunca luchó por encontrarlos, creyendo que el silencio era para su protección, sin saber que ese silencio se extendería durante 4 décadas como una cicatriz que se negaba a desaparecer. Y ahora aquí estaba, de pie ante él no como una extraña, sino como la encarnación viviente de cada sacrificio que había hecho, con los ojos llenos de lágrimas al añadir: «Trabajo en asuntos de veteranos». Cuando tu nombre llegó a los titulares, pensé, no puede ser él. Pero entonces vi las imágenes, la forma en que te paraste, y lo supe. Y él dio un paso adelante, inseguro de si tenía derecho a tocarla, hasta que ella se inclinó y apoyó la cabeza suavemente en su hombro, susurrando: «Te he extrañado toda mi vida». Y la multitud, aún sentada para los discursos, no tenía ni idea de que tras la línea de árboles se estaba produciendo el verdadero reencuentro, no en palabras ni cámaras, sino en un abrazo retrasado décadas entre un soldado y la hija que creía haber perdido en el tiempo. Cuando por fin se sentaron, lo hicieron lejos del ruido, solos los dos en un banco bajo de hormigón junto a un monumento, la mano de ella descansando suavemente sobre la de él, y hablaron, de todo y de nada, de viejas caricaturas se recordaba, de a qué escuela había ido y de cómo una vez escribió un trabajo de instituto sobre héroes de guerra anónimos sin saber nunca que era hija de uno. Y él escuchó, asintiendo, con la garganta demasiado apretada para hablar, hasta que ella dijo algo que lo destrozó por completo. «Puede que no hayas estado allí, pero cada vez que superaba algo difícil, imaginaba que estabas mirando.
Y quizás sí. La miró entonces, la miró de verdad, y dijo, siempre estaba observando. Simplemente no creía tener derecho a intervenir. Ella le apretó la mano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Bueno, voy a intervenir ahora. Si me dejas. Esa noche, mucho después de que los discursos se hubieran desvanecido, las sillas se hubieran recogido y los titulares volvieran a girar, Tomohiro Watanabe se sentó en el porche de una tranquila casa a las afueras de la ciudad, una modesta casa de 2 habitaciones que Aiko acababa de comprar, y la observó mientras ella se servía 2 tazas de té. Colocaba una a su lado y se acomodaba en la silla frente a la suya como lo había hecho cientos de veces antes, y por primera vez en décadas, el silencio no dolía, se sentía como paz. El otoño había dado paso al invierno, y en la tranquila calma de diciembre, Washington DC se preparaba para una dedicación como ninguna otra que hubiera tenido antes. No una ceremonia política, ni una inauguración con champán y aplausos coreografiados, sino una ceremonia de nombramiento para el recién construido Centro Nacional para Veteranos Invisibles. Un espacio comunitario de rehabilitación de 4 pisos financiado por donantes privados y una sorpresiva contribución anónima de $7 millones que había llegado sin explicación al buzón de correo del Departamento de Asuntos de Veteranos. Aunque la fuente permaneció anónima, muchos sospechaban de quién se trataba. ¿De dónde venía? Sobre todo después de que la Junta del Centro solicitara permiso para nombrar el ala principal en honor a un hombre, el sargento mayor Tomohiro Watanabe. Pero cuando la carta de honor le llegó, llevada por mensajero a su modesta casa a las afueras de la ciudad, donde ahora vivía con su hija Aiko y su hijo adolescente, un chico tranquilo llamado Kenji que había empezado a llamarlo Oh-san con una sonrisa y un abrazo. Watanabe leyó la oferta 2 veces. Dobló la carta una vez y se quedó mirando la nieve del exterior durante casi 1 hora antes de responder, no con una firma, sino con una nota manuscrita que decía: «Me siento honrado, pero si el edificio lleva mi nombre, la gente recordará al hombre. Preferiría que recordaran la misión, que le pusieran el nombre por ellos, por aquellos a quienes nadie saludó». No fue un rechazo, fue una redirección. El centro abrió con un nuevo nombre, el Salón de los Sin Nombre. No había estatuas ni retratos, solo un largo muro de granito con cientos de nombres enviados por familias de soldados, trabajadores y héroes olvidados cuyas historias nunca aparecieron en las noticias. En una discreta placa cerca de la entrada, se leía en letra más pequeña: «Dedicado en espíritu por alguien que caminó entre ustedes sin ser visto». Ese invierno, la historia de la elección de Watanabe volvió a los titulares nacionales, no como un escándalo ni un artículo sensacionalista, sino como un momento de reflexión. Los columnistas escribieron sobre la dignidad, los líderes citaron sus palabras en discursos y los jóvenes veteranos lo citaron como la razón por la que ya no sentían vergüenza de empezar de cero en empleos civiles. Pero para Watanabe, ahora en sus últimos años, nada de eso importaba. Lo que importaba era el sonido de los pasos de Kenji corriendo por el pasillo, el aroma del té de Aiko a la luz de la mañana y la forma en que los niños del vecindario habían comenzado a reunirse a su alrededor los fines de semana cuando contaba historias, no sobre medallas ni misiones, sino sobre honor, perdón y la fuerza del silencio. En uno de esos momentos, sentado bajo un arce con media docena de niños a sus pies, un niño preguntó: «¿Alguna vez quisiste vengarte de las personas que te ignoraron?». Y Watanabe, rozando la corteza del árbol a su lado con una mano, simplemente dijo: «Quería que vieran, no que sufrieran. Hay una diferencia». Y esas palabras, dichas con suavidad, sin amargura, fueron más fuertes que cualquier discurso. El distrito escolar local, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a incluir su historia en su programa de educación cívica. Una maestra llevó a su clase al centro de veteranos y les pidió que escribieran ensayos titulados «A los que extrañamos». Y por toda la ciudad, los encargados de aparcamiento, los guardias de seguridad, los conserjes y los vendedores de comida empezaron a recibir notitas pegadas en sus cabinas y taquillas. «Te veo. Te lo agradezco». No sabían dónde empezó, pero se extendió como suele ocurrir con la sanación, silenciosa, persistentemente, de un corazón a otro. En su 89º cumpleaños, se celebró una cena tranquila en la casa. Solo Aiko, Kenji, un pastel y una carta del general que lo había saludado primero, ahora retirado, que escribió: «Hiciste más con el silencio que yo con el mando». Esa noche, Watanabe volvió a sentarse en el porche, con el mismo reloj agrietado todavía sonando en su muñeca, y le susurró al viento: «Tenías razón, Hiroshi. Un paso más». Las estrellas volvieron a parpadear.
En algún lugar lejos de las cámaras, en un lugar irreconocible y más allá del ego, un hombre que alguna vez fue invisible se había vuelto inolvidable, no porque exigiera atención, sino porque la regalaba una cabeza inclinada a la vez.